Felicitas le cogió una noche aparte e intentó catequizarle. Estaba contenta al verle acudir al salón con cierta asiduidad y le creía aficionado allá a la sociedad, pues no podía imaginar el singular placer que le producía ridiculizar a aquellos hombres de tan buena posición. Alimentaba en secreto el proyecto de convertirle en el médico de moda de Plassans. Bastaba para ello con que unos hombres como Granot y Roudier consistiesen en lanzarle. Ante todo quería imbuirle las ideas políticas de la familia, comprendiendo que un médico podía ganar mucho haciéndose caluroso defensor del régimen político llamado a sustituir a la República. Hijo mío, le dijo, ya que has entrado en razón, es preciso que pienses en el porvenir. Te acusan de republicano, porque eres tan tonto que asistes gratis a los pobres de la ciudad. Sé franco, ¿cuáles son tus verdaderas opiniones políticas? Pascual miró a su madre con un gesto de ingenuo asombro y le contestó sonriendo. ¿Mis verdaderas opiniones? Pues no lo sé. ¿Dices que me acusan de republicano? Pues si es así, no me ofenden. Si el ser republicano consiste en desear el bien para todo el mundo, no hay duda de que lo soy. Pero así nunca llegarás a hacer nada, interrumpió bruscamente Felicitas. Te postergarán siempre. Fíjate en tus hermanos cómo tratan de hacer fortuna. Pascual comprendió que no tenía que defenderse de su egoísmo de hombre de ciencia. Su madre le acusaba simplemente de no especular con la situación política. Se echó a reír con cierta tristeza y cambió de conversación. Jamás pudo Felicitas hacerle calcular las probabilidades de éxito de los partidos, ni convencerle de que se afiliase a aquel que había de triunfar. Con todo, Pascual siguió acudiendo de vez en cuando al salón amarillo. Granot le interesaba como un animal antediluviano. Mientras tanto, los acontecimientos seguían su curso. En el año 1851 fue para los políticos de Plassans un año de ansiedad y de desorientación, de lo cual sacó no poco provecho la causa secreta de los Rougon. De París se recibían las noticias más contradictorias. Tan pronto parecía que la República se consolidaba como que el Partido Conservador derribaba a la República. El eco de las discusiones que estaban deshaciendo a la Asamblea Legislativa llegaba a aquel rincón ya engrosado, ya débil, hasta el punto de que los más perspicaces caminaban a ciegas. La opinión general era que se acercaba a un desenlace, pero la ignorancia de la forma en que sobrevendría era lo que tenía en una inquietud medrosa a todos aquellos burgueses cobardes. Ansiaban que la situación se aclarase de una vez. La incertidumbre les enfermaba y se hubieran echado en brazos del gran turco si éste se hubiese dignado comprometerse a salvar Francia de la anarquía. La sonrisa del marqués se hacía cada vez más sarcástica. Por las noches, cuando el espanto hacía más ininteligibles los gruñidos de Granot, se acercaba a Felicitas y le decía al oído: Vamos, pequeña, el fruto ya está maduro, ahora tenéis que saber haceros útiles. Felicitas, que seguía leyendo las cartas de Eugenio y que sabía que de un día a otro podía tener lugar una crisis decisiva, había comprendido esta necesidad de hacerse útil y se preguntaba de qué manera podrán serlo los Rougon. Al fin se decidió a consultar sobre ello al marqués. Todo depende de la manera como se desarrollen los acontecimientos, respondió el viejecillo. Si el departamento permanece tranquilo y no se produce ninguna insurrección en Plassans, os será difícil destacaros y prestar algún servicio al nuevo gobierno. Yo os aconsejo a que estéis quietos y esperéis tranquilamente que Eugenio os ayude, pero si el pueblo se levanta y nuestros valientes burgueses se creen amenazados, tendríais la posibilidad de desempeñar un bonito papel. Tu marido es un poco tardo. Ah, dijo Felicitas, ya me encargaré yo de despabilarlo. ¿Cree usted que el pueblo se sublevará? A mi juicio es cosa segura. Tal vez Plassans permanezca tranquilo porque la reacción lo tiene bien dominado, pero las ciudades vecinas y sobre todo el campo están influidos desde hace mucho tiempo por las sociedades secretas y pertenecen al Partido Republicano Avanzado. En cuanto ocurra un golpe de Estado, se oirá tocar a rebato a toda la comarca, desde los bosques de la Seille hasta la meseta de la Saint-Rure. Felicitas quedó un rato pensativo y luego preguntó: Entonces, ¿cree usted que se hace necesaria una insurrección para asegurar nuestro triunfo particular? Tal es mi opinión, respondió el señor de Carnaván, y sonriendo con ironía añadió: las nuestras dinastías se fundan en los alzamientos. La sangre es un buen abono. Hay que desear que los Rougon, como ciertas ilustres familias, nazcan a la vida pública en medio de una hecatombe. Estas palabras, acompañadas de una sonrisa burlona, produjeron a Felicitas un escalofrío, pero era mujer de cabeza y la vista de las hermosas cortinas del señor Pierrot, que contemplaba todas las mañanas con devota admiración, fundía valor. Cuando sentía flanquearle el ánimo, se asomaba a la ventana y contemplaba la casa del recaudador, que era para ella como las Tullerías para un príncipe ambicioso.
Estaba decidida a los mayores extremos, con tal de ir a vivir en el barrio nuevo, aquella tierra prometida en cuya frontera hacía tanto tiempo que se consumía anhelante, desde hacía tantos años. La conversación sostenida con el marqués acabó de mostrarle claramente la situación. Pocos días después tuvo ocasión de leer una carta de Eugenio en la cual el agente bonapartista parecía contar igualmente con una insurrección para que su padre saliera del anonimato. Eugenio conocía bien su departamento. Todos los consejos tendieron siempre a poner en manos de los reaccionarios del Salón Amarillo la mayor influencia posible para que los Rougon en el momento crítico fueran quienes dominasen la ciudad. De acuerdo con estos deseos, en noviembre de 1851 el Salón Amarillo era dueño de Plassans. Roudier representaba en él la burguesía rica. Su conducta servía seguramente de norma a toda la parte nueva de la ciudad. Granot era todavía más valioso, ya que tenía detrás de sí al ayuntamiento, cuyo miembro más influyente era, lo cual da una idea de cómo serían los demás. Finalmente, con el comandante Sicardot, a quien el marqués había logrado hacer nombrar jefe de la Guardia Nacional, el Salón Amarillo disponía de la Fuerza Armada. Los Rougon, aquellos pobres diablos desacreditados, habían logrado al fin agrupar en torno suyo elementos para hacer fortuna. Por torpeza o por cobardía, todos debían depender de ellos y contribuir ciegamente a su engrandecimiento. El único riesgo consistía en que otras influencias, actuando en igual sentido que ellos, arrebatasen en parte a sus esfuerzos el mérito de la victoria, porque querían desempeñar ellos solos el papel de salvadores. Desde luego, sabían que la nobleza y el clero les ayudarían en vez de ponerles trabas, pero en el caso de que el subprefecto, el alcalde y los demás funcionarios se pusieran al frente de la ciudad y sofocasen inmediatamente la insurrección, sus trabajos quedarían eclipsados y no les quedaría ni tiempo ni medios para hacerse útiles de otra manera. Su sueño era la abstención completa, el pánico general de los funcionarios. Si toda la administración regular desaparecía y ellos eran un solo día los dueños de los destinos de Plassans, ya estaba la victoria en sus manos. Afortunadamente para ellos, no había entre los funcionarios un hombre bastante fiel a sus deberes, ni tan necesitado que fuera capaz de arriesgar la partida. El subprefecto era un hombre liberal, a quien el poder ejecutivo tenía relegado en Plassans, gracias sin duda al buen nombre de la ciudad. De carácter tímido e incapaz de un abuso de autoridad, habría de verse harto apurado ante una insurrección. Los Rougon, que sabían cuán favorable era a la causa democrática y que, por consiguiente, no temían su celo, se preguntaban simplemente con curiosidad cuál sería su actitud en el momento crítico. Tampoco les atemorizaba el ayuntamiento. El alcalde, señor Garçonnet, era un legitimista que el barrio de San Marc había conseguido hacer nombrar en 1849. Detestaba a los republicanos y los trataba de un modo bastante desdeñoso, pero se encontraba en unas relaciones amistosas tan estrechas con ciertos miembros del clero que mal podía prestar apoyo a un golpe de estado bonapartista. Los demás funcionarios se encontraban en igual caso que él. Los jueces de paz, el administrador de correos, así como el recaudador local, señor Perot, que debían sus puestos a la reacción clerical, no podían aceptar el imperio con grandes manifestaciones de entusiasmo. Los Rougon, aunque ignoraban cómo harían para desembarazarse de todos aquellos estorbos, colocándose de modo que llamasen bien la atención de la ciudad, abrigaban con todo grandes esperanzas, al no ver a su alrededor a nadie que pudiese disputarle su papel de salvadores. El desenlace se aproximaba. A fines de noviembre, y como circulase el rumor de un golpe de estado acusándose al príncipe presidente de pensar en erigirse emperador, Granot había exclamado: «Bueno, le nombraremos lo que quiera, con tal que haga fusilar a esos pillos de republicanos». Estas palabras de Granot, a quien todos creían dormido, produjeron gran emoción. El marqués fingió no haber oído, pero todos los burgueses asintieron con una inclinación de cabeza a las palabras del ex comerciante de almendras. Roudier, que no temió aplaudir abiertamente porque era rico, llegó incluso a declarar mirando de reojo al señor de Carnavant que la situación era insostenible y que era preciso que Francia se consolidase sin importar mucho quién lo hiciese. El marqués siguió guardando silencio, lo cual se interpretó como una muestra de asentimiento. El clan de los conservadores, abandonando en aquel momento la causa de la legitimidad, se atrevió entonces a manifestarse propicio al imperio. «Amigos míos», dijo el comandante Sicardot levantándose, «solo un Napoleón puede hoy salvar a las personas y a las propiedades amenazadas. No teman ustedes, he tomado las precauciones necesarias para que en Plassans no se altere el orden». En efecto, el comandante, de acuerdo con Rougon, había escondido en una especie de cuadra cerca de las murallas una provisión de cartuchos y un número bastante grande de fusiles, después de asegurarse bien el concurso de los guardias nacionales, con los cuales creía poder contar.
Sus palabras produjeron magnífica impresión. Aquella noche, al separarse, los pacíficos burgueses del Salón Amarillo hablaban de matar a los rojos si se atrevían a moverse. El 1 de diciembre recibió Pedro Rubón una carta de Eugenio, la cual, según su prudente costumbre, fue a leer a la alcoba. Felicitas notó que al salir del dormitorio estaba muy agitado y todo el día anduvo dando vueltas alrededor del escritorio. Cuando llegó la noche no pudo aguardar más y no bien se durmió su marido, se levantó sigilosamente, sacó la llave del escritorio del bolsillo del chaleco y se apoderó de la carta, haciendo el menor ruido posible. Eugenio, en 10 líneas, avisaba a su padre que la crisis iba a producirse y le recomendaba que pusiese a su madre al corriente de todo. Había llegado la hora de enterarla, pues podría necesitar sus consejos. Al día siguiente Felicitas esperó una confidencia que no se produjo. No se atrevió a confesar su curiosidad y siguió fingiendo ignorancia, furiosa contra la estúpida desconfianza de su marido, que sin duda la juzgaba charlatán y débil como las demás mujeres. Pedro, con ese orgullo marital que hace creer a los hombres en su superioridad dentro del hogar, había acabado por atribuir a su mujer todos los fracasos pasados, y desde que se imaginaba dirigir él solo sus asuntos le parecía que todo marchaba a pedir de boca. Por eso había decidido prescindir por completo de los consejos de su mujer y no darle cuenta de nada, a pesar de las recomendaciones de su hijo. Tanto molestó a Felicitas esta actitud que, a no desear el triunfo tan ardientemente como Pedro, hubiera hecho por entorpecer el éxito, pero su propia ambición le hizo seguir trabajando en favor del común anhelo, aunque no sin premeditar su venganza. Pensaba, si le asaltase el miedo, o si cometiera una barbaridad, entonces vendría humildemente a pedirme consejo y yo le impondría la ley a mi vez. Lo que más le preocupaba era la actitud del señor omnipotente que había de tomar Pedro si triunfaba sin su ayuda, cuando se casó con aquel hijo de un destripaterrones, prefiriéndolo a un pasante de notario cualquiera, lo había hecho con el propósito de servirse de él como de un sólido pelele, a quien ella manejaría a su antojo, y en el momento decisivo el pelele, con su torpeza y su ceguera, se empeñaba en andar solo. Todo el espíritu astuto y toda la actividad febril de la viejecilla protestaban. Sabía que Pedro era muy capaz de una decisión brutal, semejante a aquella que tomó cuando hizo firmar a su madre el recibo de los 50.000 francos. El instrumento era bueno, poco escrupuloso, pero ella reconocía la necesidad de dirigirlo, sobre todo en las circunstancias actuales, en las cuales hacían falta mucha flexibilidad y mucho tacto. La noticia oficial del golpe de Estado no llegó a Plasanza hasta la tarde del 3 de diciembre, que era jueves. A las 7 de la tarde se encontraban todos en el Salón Amarillo, aunque esperaban ansiosos la crisis en la mayoría de los rostros, se reflejaba una vaga inquietud. Comentáronse los acontecimientos y se divagó sin tasa. Pedro, ligeramente pálido como los demás, creyó deber excusar por un lujo de prudencia el acto decisivo del príncipe Luis a los ojos de los legitimistas y orleanistas que estaban presentes. Se habla de que se convocará al pueblo, dijo, y que la nación quedará en libertad de escoger la forma de gobierno que prefiera. El presidente es hombre capaz de retirarse delante de nuestros señores legítimos. El marqués, que conservaba toda su sangre fría de aristócrata, acogió estas palabras con una sonrisa, y los demás, preocupados solo del presente, no pensaban en lo que pudiera suceder al día siguiente. Todas las opiniones se tambaleaban. Roudier, olvidando sus enternecimientos de excomerciante por los Orleans, interrumpió a Pedro bruscamente. Todos gritaron. No discutamos ahora, pensemos únicamente en mantener el orden. Aquellas buenas gentes tenían un miedo cerval a los republicanos. La ciudad, sin embargo, solo había manifestado una ligera emoción al enterarse de los acontecimientos de París. Se habían formado grupos delante de los partes oficiales pegados a la puerta de la subprefectura, y corrió el rumor de que algunos centenares de obreros acababan de abandonar su trabajo y trataban de organizar la resistencia. Eso era todo. No se observaba ningún síntoma característico que permitiese augurar alguna grave alteración del orden. Lo más inquietante era la actitud que podían tomar las gentes del campo y de las ciudades vecinas, pero se ignoraba todavía cómo habían recibido la noticia del golpe de Estado.